de voz humana, que simplemente te permiten o simplemente la intención es saber si alguien está hablando. En ese caso la precisión no es tan importante. Costo, ¿no? Costo es, ¿qué necesitas para implementar tu sistema? ¿Necesitas un FPGA? ¿Necesitas un ASIC? ¿Un chip? ¿O necesitas simplemente un microcontrolador? ¿Un PIC o un SP32? ¿Un Arduino? ¿Qué necesitas, no? Y memoria, ¿no? ¿Cuánta memoria necesitas, no? ¿Necesitas 1 mega de memoria para almacenar la imagen y los datos? ¿O lo puedes hacer online, simplemente tal vez enviándolo, guardando o simplemente descartando datos? Entonces, todas estas son consideraciones que se necesitan a tener en cuenta cuando se diseña un sistema de hardware. Y ahí viene el triángulo de diseño que se ha llamado, ¿no? Que son tres variables en las cuales se tiene que sacrificar. Tienes la precisión, la energía y la velocidad. Si tú quieres más precisión, generalmente vas a necesitar más energía. Entonces sacrificas energía. Si necesitas más velocidad, necesitas más energía. Pues, si quieres menos energía, ok, puedes tener menos energía, pero tal vez vas a tener menos precisión en tu sistema y el sistema va a ser más lento. Entonces, estas variables son las cuales un diseñador de hardware necesita tener en cuenta al diseñar su sistema. Y no siempre, generalmente, es difícil tener las tres a la vez. Necesitas balancear los 3 puntos para tener el sistema que mejor se adapte a tu aplicación. Entonces, para eso tenemos varias plataformas, ¿no? Cuando tú tienes que implementar tu sistema hablando genéricamente, tú puedes implementar tu algoritmo, por ejemplo, un algoritmo de procesamiento de voz en un CPU, ¿no? Puedes tener cuando digo CPU, puede ser un SP32, un chip, cualquier sistema que sea codificado por software. Entonces, tú puedes ponerlo ahí, es bastante flexible, puedes cambiarlo, pero generalmente la performance no es tan buena y la latencia es más alta, ¿no? Necesitas esperar más tiempo para procesar todo. Después también puedes usar un GPU, ¿no? Que es básicamente varios CPUs en paralelo que tienen acceso inmediato a memoria. Para algunas aplicaciones esto es importante, ¿no? Como por ejemplo ahora en los sistemas LLM, ¿no? Los que usan ChatGPT y todos esos, que básicamente son sistemas de Machine Learning donde necesitas tener acceso inmediato a memoria. Para estos casos necesitas un GPU. Y también para otras aplicaciones como procesamiento de imágenes y esas cosas donde la imagen necesita ser leída, transformada y guardada inmediatamente, ¿no? Luego tenemos los sistemas DSPs, que son también sistemas microprocesados como los CPUs, pero tienen capacidades de multiplicación o de streaming, es decir, tú puedes hacer cálculos matemáticos mucho más rápido. Estos son también buenas alternativas para sistemas de tiempo real en los cuales quieras usar un sistema de software encima flexible. Y otros que son los que son muy más bajo nivel, son sistemas FPGA, que son básicamente un mar de puertas lógicas que tú puedes reconfigurar y hacer la arquitectura a medida que quieras, ¿no? Puedes implementar un CPU, un GPU, un DSP o algo completamente diferente. Es bastante configurable, pero también el precio es más alto, el consumo también es más alto y el tiempo de diseño es más alto, ¿no? Y no es tan flexible, digamos así. Es flexible a cierto punto, pero no tan flexible como un sistema de CPU. Y el último, que es el más bajo nivel, diría yo, es un sistema ASIC, que es lo mismo que un FPGA, solo que no es reconfigurable. Generalmente
cuando se diseña un ASIC, tú primero lo haces en FPGA y después lo pasas a ASIC, que es un chip. Sigue el mismo principio que un FPGA, tú puedes hacer un sistema a tu medida, con lo que quieras, con el CPU que quieras, la arquitectura que quieras, pero en, al final, una vez fabricado, no puedes cambiarlo. La gran ventaja es que tiene la máxima eficiencia, tanto en performance y también en consumo, porque tu chip está diseñado para trabajar a bajo consumo. Bueno, se asume que se diseña para bajo consumo y la arquitectura también se diseña específicamente para la aplicación que se necesita. En esta charla me voy a enfocar más en los dos últimos puntos, que son más mi especialidad. Los otros temas son más relacionados a software o algoritmos. Entonces, por ahora no los voy a tocar. Eh, entonces, cuando se hace un sistema en FPGA o en ASIC, el lenguaje que se usa, para los que no sepan, es Verilog o VHDL. Eh, bueno, en práctica, ahora todo es Verilog. VHDL prácticamente está quedando en desuso. Entonces, si es que hay que aprender algo, ustedes como estudiantes les recomendaría aprender Verilog. Y más aún System Verilog, bueno, que es prácticamente Verilog, solo un poco, un superset de Verilog. Y, y cuando tú describes un sistema en Verilog, no es lo mismo que codificar software. En Verilog, cuando tú escribes un sistema, lo describes en RTL o RTL, que es a Register Transfer Level. Es decir, tú escribes el sistema, el circuito digital en código a un nivel en el cual describes cómo los registros están transfiriendo información. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo simple de cómo se describe un free flop con un multiplicador de dos variables en la entrada del flip-flop, un flip-flop D. Entonces, aquí tienes un POSEDGE, que es el clock que va a hacer, va a cloquear el flip-flop, el reset, que sería la señal que va a resetear, o sea, va a mandar la salida del flip-flop a cero, el enable, que va a hacer que el flip-flop cambie, ¿no? Y cada vez que este enable esté en uno, el flip-flop va a ser guardado, o se va a guardar en el flip-flop el valor de la multiplicación de estas dos señales más esta otra señal. Entonces, esto es cómo se describe un sistema en Verilog. Se- eh, Tienes un flip-flop que va a tener una entrada, un enable, y la señal de datos que va a entrar aquí es una multiplicación más una suma. Entonces, de esta forma tú puedes describir sistemas desde un simple contador o sumador hasta un procesador, un GPU, una red neuronal, lo que quieras. Prácticamente es bien, está abierta tu imaginación, a tu creatividad, digamos así. Eh, entonces, ¿cómo generalmente es el flujo de diseño cuando tú haces o quieres implementar algo en Verilog? O cómo debería ser, ¿no? Porque no siempre es así. Eh, bueno, primero deberías ver qué quieres implementar, ¿no? En este caso, saber cuáles son tus requisitos en latencia, energía, en, 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 en- bueno, aquí también falta en precisión, ¿no? Esas tres variables que les comenté, ¿no? ¿Cuáles son sus requisitos? Basado en eso, hacer un sistema o tú implementarlo o modelar lo que tú quieres hacer, tu algoritmo en algún lenguaje de alto nivel, como puede ser Python o MATLAB. Entonces, por ejemplo, digamos, quiero hacer un sistema de procesamiento de voz. Entonces, bueno, voy y hago mi algoritmo, ¿no? Aplico un filtro aquí, le quito estas frecuencias aquí y todo eso y veo que conceptualmente funciona.
Una vez tengas un algoritmo conceptualmente funcionando, el siguiente paso es cómo mapeo este algoritmo, por ejemplo, digamos, sea un filtro, cómo lo mapeo este filtro a lógica de punto fijo o fixed point, que es básicamente cuando tú haces un concepto en MATLAB o en Python, en lo que sea, todo todo es ideal, ¿no? Tú estás trabajando en variables reales, no tienes límite de precisión, no hay cuantización. Entonces lo que tienes que llevar eso es mapear ese algoritmo a los constraints, a las restricciones que tiene tu sistema. Y en este paso es en el que digo eso, ¿no? O sea, tienes que empezar a decir, bueno, esta señal, por ejemplo, no va a ser siempre infinita, ¿no? Va a necesitar tener 16 bits. Entonces, eh, necesito que mi sistema pueda, eh, acepte o vea que no haya ningún problema cuando esta señal tiene 16 bits. Porque, por ejemplo, si tu señal es muy grande y tú tienes 16 bits, eh, básicamente fácilmente podrías tener un overflow en una señal o en un acumulador. Bueno, después de eso simplemente es mapear todo tu algoritmo en Verilog, eh, que es hacer el RTL en Verilog. Y luego, bueno, ir a hacer la simulación, que es como tú pruebas que tu sistema está funcionando, y hacer los pasos de implementación física, que es síntesis, que son, cuando trabajas en FPGA, son pasos que te dicen que el sistema va a poder funcionar a la velocidad del clock que está en el sistema, ¿no? Y bueno, y al final se implementa, ¿no? Pero este flujo no es generalmente tan lineal como se ve así, ¿no? Generalmente hay muchísimas iteraciones entre uno y otro porque realmente ves que tu sistema no está funcionando, entonces necesitas adaptar tu algoritmo o aumentar el número de bits en algunas señales, actualizar tu sistema y así hay muchas iteraciones entre entre estos procesos o incluso en estos procesos, ¿no? Porque, bueno, ya implementaste, después lo pruebas, no funciona, necesitas actualizar tu sistema otra vez, o al final funciona, todo está bien, pero tu clock o la frecuencia de tu sistema, digamos que en tu sistema solo hay un oscilador de 50 megahertz y esto no es suficiente, ¿no? Tu sistema necesita 100 megahertz, entonces tienes que rehacer para que pueda funcionar 50 megahertz. Hay técnicas para hacer eso, pero bueno, para eso siempre hay iteraciones alrededor de estos pasos, ¿no? Entonces no es un flujo lineal como idealmente se gustaría que sea, ¿no? Cuando se hace un sistema también se tiene que tener en cuenta que tienes que hacer un sistema en capas, ¿no? Eh, y generalmente cuando he trabajado, he visto personas que cuando empezaban a trabajar hacían todo o- como el Verilog es un lenguaje que se parece mucho al C, generalmente lo programaban como si fuera C, ¿no? Entonces ponen toda la lógica en un archivo como si fuera un código secuencial y, y a veces funciona y funciona normalmente, pero está lleno de bugs, ¿no? Y no no se puede mantener. Entonces las buenas prácticas te dicen que cuando haces un sistema tienes que separarlo en dos capas o en tres capas. Generalmente dos capas para empezar y bueno, de ahí más capas si es necesario, pero las dos capas son el control y el datapad, ¿no? Es decir, una capa, un flujo de datos, que es donde solo se envían datos de un lugar para otro, ¿no? Entonces tienes una FIFO, por ejemplo, envías tus datos a un array de multiplicadores, un MAC, y después a una salida del FIFO, ¿no?
Y todo esto es comandado por una máquina de estados, ¿no? Por un control. No, no hacer que todo se junte o se haga, se mantenga solo en un solo código. Entonces, generalmente eso es lo que se requiere, ¿no? Tener interfaces bien definidas, tener un flujo que vaya solo datos y que haya solo señales que estén controlando la abertura, el pasaje de una señal a otra, ¿no? Por ejemplo, esta FC me va a decir, oye, envía datos de aquí para aquí. Entonces, le va a decir, ok, envía datos para aquí. Entonces le va a decir, procesa los datos. Después te le va a decir, terminaste de procesar, envíalo para la salida. Entonces, esto es como un gerente de datos, ¿no? Y eso es normalmente lo que se pide cuando se diseña un sistema digital. Hablando de eh, lógica de punto fijo, ¿no? Cuando tú haces un sistema digital, tú tienes recursos limitados y generalmente tú no puedes expresar tus números como están hechos en MATLAB, que generalmente es un número real o en punto flotante, ¿no? Generalmente la mejor opción es eh, mapear tus señales a lógica de punto fijo. ¿Qué es lógica de punto fijo? Es básicamente una representación que, por ejemplo, aquí tenemos 16 bits y decimos el primer bit va a ser el signo, las tres siguientes bits van a ser los números enteros y los otros últimos bits van a ser la parte fraccional. Esto se expresa o se codifica de esta forma en Verilog. De tal forma que todos tus números en tu sistema van a tener esta restricción, que los enteros solo van a poder tener tres números, los últimos bits solo este número de fracciones y este signo, este signo, ¿no? Esto tiene que ser bastante revisado, ¿no? Porque digamos que si tu señal tiene números enteros de 3, estamos diciendo aquí que el máximo valor que puede tener aquí en la señal entera es 8, ¿no? O 7. Si es más que eso, ¿qué va a pasar? Va a haber un overflow y tu sistema va a dejar de funcionar. Entonces eso tiene que ser cuidadosamente analizado cuando se diseña el sistema, ¿no? Generalmente tiene 16 bits, entonces dices, bueno, entonces necesito más bits enteros, entonces voy a aumentar más números enteros, voy a tener menos números fraccionales. Esto me va a reducir la precisión, pero tal vez es mejor para mi aplicación. Entonces, otra vez es un trade-off entre la cantidad fija de bits que tienes, que son tus recursos, y la precisión que necesitas, ¿no? Entonces, la cuantización o la lógica de punto fijo o punto flotante es una decisión que va a decidir uno de o va a decidir la eficiencia de tu sistema, ¿no? Que mientras menos bits uses para hacer el cálculo, vas a necesitar menos memoria, vas a necesitar menos energía, pero la precisión tal vez no tanto, ¿no? Porque la precisión puede disminuir, pero no tanto, tal vez sea aceptable, ¿no? Entonces es bastante importante ver que la precisión no siempre tiene que ser la más grande, tiene que ser la aceptable para tu sistema. Y hay una relación directa entre la precisión y el consumo de energía y memoria que van a requerir tu sistema. Esto es algo que estaba comentando. Por ejemplo, tenemos un acumulador, ¿no? Este es dos números que se están multiplicando, luego se están sumando a un valor que está acumulado aquí, ¿no? Entonces, en cada multiplicación, este valor se va acumulando, en cada clock, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si es que este valor de este acumulador no tiene el número correcto de bits, va a llegar un punto en que el sistema o este acumulador va a dar overflow. Es decir, va a llegar al punto mayor y de pronto va a ir al cero, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Tu sistema
tal vez ni se dé cuenta, ¿no? Pero ves un glitch saliendo. Y entonces eso, esto es como un error bien difícil de detectar, por eso es silencioso, ¿no? No es fácil de detectar. Entonces es algo que como designer tú necesitas saber desde el principio al crear un sistema, ¿no? Lo que se hace normalmente es tener una lógica que esté viendo el valor del acumulador y en el caso el acumulador llegue al valor máximo, sature, ¿no? Entonces ya no le deje ir para el siguiente valor, simplemente se mantenga saturado. Y también redondear, ¿no? Aquí no está mencionado, pero redondear es un problema bien grande también, porque cuando tú cuantizas, estás introduciendo error de cuantización. Ese error de cuantización, digamos, vas sumando, vas cuantizando y se va sumando en tu sistema. Al final, digamos, eso se ve bastante cuando diseñas un sistema de audio, ¿no? Tú cuantizas y al final no sabes por qué, pero en tu sistema está saliendo el audio y hay un error, un ruido que se escucha bien grande, ¿no? Y para eso, o sea, para detectar eso necesitas ir y verificar cada acumulador que tengas, cada lógica que está acumulando y ver si es que puedes hacer algo en el redondeo o algo, métodos para reducir el ruido de cuantización. Bueno, siguiendo en Verilog, bueno, o en diseño de hardware en general, generalmente estas son arquitecturas o bloques que son comunes, ¿no? Que son usados bastantes. Por ejemplo, MAX, que son Multiplier and Accumulators, es un multiplicador con una sumadora al final que va acumulando, ¿no? Filtros FIR o AAR, que son de DSP, ¿no? Que filtros digitales. FFT, ¿no? Que son transformaciones para tener para saber la respuesta de frecuencia. Estos activation módulos, ¿no? Como ReLU o Sigmoid, que son usados ahora en, en redes neuronales. Submuestreo también, que son bloques que son usados en redes neuronales para procesamiento de imágenes y FIFOs o memorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo implementas tú un sistema, un filtro FIR en Verilog, ¿no? Un filtro FIR, por si no recuerdan, es simplemente no tiene esta estructura, ¿no? Tienes una entrada que tienes varios eh, elementos de retraso, de almacenamiento, y cada salida de estos elementos es multiplicado por un coeficiente, y después esta multiplicación es sumada y tienes la respuesta del filtro, ¿no? Y esto es dado o hecho continuamente, ¿no? Esto se modela simplemente como esto, no tienes una entrada x0 o x1 que es, bueno, el XI que es asignado al X0, el X0 es asignado al X1, X2, X3, X1, X2, es decir, cada uno es un registro y lo que se está haciendo es asignar uno al otro, ¿no? Luego se coge la salida de estos registros, de estos flip-flops, y multiplican y se suman y tienes la salida. Y esto sería la lógica de este filtro FIR. Si esto lo pasas a un FPGA, el sintetizador va a entender esto como esto. Si te pones a ver la lógica sintetizada, vas a ver flip-flops conectados de esta forma, multiplicados de esta forma y sumados de esta forma. Eh, Pipeline, ¿no? Pipeline, qué es un pipeline, ¿no? Realmente digamos que tenemos este sistema, ¿no? Esta lógica, ¿no? Tenemos un multiplicador, un sumador y una lógica que actúa sobre esto, ¿no?
Un multiplicador y un sumador y un actuador es una lógica combinacional, es decir, no hay ningún registro entre estos dos. Entonces, para que la señal vaya de aquí para aquí, demora, o sea, puede demorar tanto que el tiempo no es suficiente para que el clock que estás debiendo a tu sistema lo capture, ¿no? Entonces, si aquí empieza el intervalo de clock y aquí termina, es posible que el clock no lo capture aquí y no lo veas en la salida de tu sistema. Entonces, para que esto se solucione, lo que se hace es agregas registros intermedios. Entonces, aquí entre la entrada y la salida de este multiplicador va a haber un clock, entre la salida y el sumador va a haber otro clock, y aquí entre la salida de este registro hasta el actuador va a haber otro clock. Entonces tienes rutas cortas, ¿no? Pero tienes mayor, no atraso porque, bueno, sí, es un atraso entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces es un trade-off, ¿no? Entre lo que quieres y lo que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí vas a tener una señal inmediatamente en un clock, si es que tu clock tiene la frecuencia suficiente, pero aquí no. Aquí vas a tener la señal en tres clocks, pero tal vez sea suficiente para tu sistema, ¿no? Pero también aquí lo que se llama hay una cosa que es latencia, que es el periodo entre el procesamiento entre la entrada y la salida, y otro que es el throughput, o bueno, no sé cómo se traduce en español, pero es básicamente el ritmo al cual tienes una nueva salida, ¿no? Entonces aquí puedes tener varias entradas yendo a cada clock y aquí vas a tener saliendo una salida en cada clock, ¿no? Es decir, la latencia va a ser tres clocks, pero el ritmo de salida va a ser un clock. Entonces puede ser aceptable también, depende del sistema. Bueno, para el istmo, ¿no? Por ejemplo, necesitamos usar necesitamos un sistema que tenga un Mac, ¿no? Pero este Mac demora 4 ciclos, ¿no? Pero necesitamos hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner 4 Macs y cada uno va a procesar en paralelo un tipo de dato y vamos a tener la respuesta en un ciclo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que aquí necesitamos solo un Mac, y aquí necesitamos cuatro. Es decir, aquí necesitamos más energía, el 4 veces más energía para procesar, ¿no? Es decir, energía y área, ¿no? Porque esto es área de tu chip o área del FPGA, ¿no? Entonces, generalmente el área es algo muy costoso cuando haces un sistema ASIC, ¿no? Entonces, ese es un trade-off importante, ¿no? ¿Qué es más importante? Entonces, puedes esperar 4 ciclos para hacer un procesamiento o necesitas un ciclo, entonces necesitas 4 Macs, ¿no? O mezclar, ¿no? Como dije aquí, ¿no? Pones un pipeline de Macs o una cosa así, ¿no? O, bueno, hay infinitas combinaciones que dependen del caso, ¿no? Pero ese es otro tipo de técnica o decisión que puedes usar cuando quieras aumentar tu, tu latencia de procesamiento en casos en que puedes paralizar las cosas, porque no siempre puedes paralizar, ¿no? Eso también es un punto, ¿no? Y otra cosa importante cuando decides, eh, desarrollas sistemas es la memoria, ¿no? Porque hay varios tipos de memoria, ¿no? Uno es el registro, que es el flip-flop, en el cual tú guardas el dato y en el siguiente clock puedes leerlo, escribirlo, puedes tener varios. El problema de un registro, un flip-flop, es que es caro, ¿no? Es un recurso bien limitado en un chip, en un sistema. El otro recurso es una memoria, ¿no? Generalmente los FPGAs o los ASIC tienen una memoria interna que tú puedes usar.
es más barata que un registro porque es más pequeña, la densidad es mayor, pero es más lenta porque tú necesitas, tienes una memoria y solo puedes hacer una memoria, un acceso o lectura por vez generalmente, hasta a veces dos accesos por vez. Entonces digamos que tienes varios sistemas accesando a tu memoria, entonces cada uno tiene que esperar a que el otro termine para que tú puedas acceder. Entonces, puedes almacenar más información, es más barata, pero tienes más latencia. No puedes acceder más rápido. Y el otro es la memoria externa, ¿no? Que son estas memorias DDR o que si tienes tu laptop o ves en tu CPU, no sé, los que están externas ahí, ¿no? Esas tienen más capacidad, ¿no? Generalmente tienen gigas, ¿no? Estos registros son bits, estos son megas y estos son gigas, ¿no? Pero aquí ya la latencia es más grande, ¿no? Porque ya tienes que ir hasta afuera a coger el dato y volver. Hay generalmente todo un controlador que necesita hacer eso. Entonces, es mucho más lenta, pero puedes almacenar mucha más información. Y el otro no es cloud, ¿no? Ya bueno, ya es, bueno, tienes la información en otro lugar y puedes accederlo vía algún protocolo, ¿no? Que puede ser IP o puede ser cualquier otro, la verdad. Pero ahí el problema es ya la disponibilidad, ¿no? Porque necesitas tener algunas condiciones para poder acceder a ella y aparte de eso necesitas, bueno, la latencia es mucho más larga, ¿no? Entonces, es un trade-off siempre, ¿no? ¿Qué es más importante para ti? Ok, mi sistema puede tolerar usar una DDR, ok, usemos una DR, ¿no? Pero no, mi sistema necesita acceder rápidamente a datos y hacer procesamiento online. Entonces, ok, entonces implementa registros, ¿no? Pero eso te cuesta más. Si estás dispuesto a pagar eso, está bien, ¿no? Si el cliente, el final, que es el que va a pagar, está dispuesto a pagar eso, es ok. Y bueno, y esta última que es que es una buena práctica, digamos, que cuando se tenga sistemas que son integrados, siempre haya interfaces definidas en el cual tú puedes enviar datos y, en forma de streams, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un sistema que envía datos, entonces lo que se recomienda es tener un protocolo de streaming en el cual el que va a recibir diga, estoy listo para recibir y el productor, una vez que reciba eso, empieza a enviar datos, ¿no? Aquí hay un tipo de memoria, algo así, o de caché que esté guardando que no haya ningún tipo de overflow de datos y para que cuando él envíe para el otro sistema también pueda mantener el mismo ritmo de datos, ¿no? De entrada y salida. Entonces, bueno, es recomendable tener este tipo de protocolos cuando se trabaja con grandes cantidades de datos, ¿no? En el cual un productor envía y el otro envía, pero siempre haya un tipo de handshake, ¿no? Que uno dice, estoy listo para enviar y él envía, ¿no? Y bueno, hay control FSM, ¿no? En Verilog tú puedes implementar máquinas de estados fácilmente. Y en este es un ejemplo simple, ¿no? Por ejemplo, el sistema está en idle, después dice voy a load, compute and write. Y en cada uno de estos estados va a activar un subbloque, otro subbloque, otro subbloque y otro subbloque. Yendo a la parte final, ¿no? Después de diseñar tu sistema, no es suficiente decir, ok, ya, el sistema está funcionando, ¿no? Necesita haber un proceso de verificación, es decir, ver que tu sistema esté funcionando de verdad, como es esperado. Porque tú haces un sistema, lo modelas en Python, ¿ok? Después haces tu sistema en Verilog o en lo que sea. Y después, ¿cómo sabes que lo que has modelado y lo que has implementado funcionan de la misma forma?
Entonces, para eso hay técnicas que todo ese proceso se llama verificación. Esta es una forma de verificar que es básicamente poniendo tu modelo, que es el que tenías en MATLAB, en paralelo con tu sistema implementado. Las salidas las comparas ciclo a ciclo y el sistema va viendo si es que hay una divergencia entre uno y otro, ¿no? Y si es que es lo mismo, bueno, tú dices, bueno, pasó, y si no, bueno, que corregir algo, a veces no siempre es lo mismo, entonces hay cosas que se aceptan, pero bueno, ahí se va viendo, ¿no? Cuánto de tu código ha sido testeado también, cuán- aquí estos vectores reales serían vectores de tres, ¿no? Digamos que has hecho un sistema de procesamiento de audio, entonces esto va a enviar algunas señales de audio de test, ¿no? Digamos, señales de voz, música, ruido, con poco ruido, bajo ruido, y ver cómo funciona, ¿no? Ah, y esto es lo que les comentaba, ¿no? Timing closure. Eh, Generalmente tú tienes dos registros, ¿no? Un flip-flop aquí, otro flip-flop aquí y una lógica combinacional aquí, ¿no? Que es, puede ser una OR, una AND, cualquier lógica, ¿no? Y estos están cloqueados por dos clocks, por el mismo clock, ¿no? Digamos que 10 MHz, 10 MHz. Entonces, la lógica, cuando tú cloqueas aquí, eh, la señal pasa es activada en este registro, empieza a ir por este camino y va hasta la entrada de este registro, ¿no? En todo ese camino de lógica combinacional físico necesita ser hecho antes que llegue el siguiente clock en este registro, ¿no? Si es que no llega, básicamente se va a perder la información que ha sido calculada aquí, ¿no? Es como si eh, parásemos o cogiéramos la información que está aquí en la mitad de esta lógica, ¿no? Lo cual puede ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, es bastante impredecible. Entonces, para eso se hace un check que se llama Timing Closure o STI, que es STA, que es Static Time Analysis. Todas las herramientas en ASIC o en FPGA, cuando antes de programar el dispositivo, hacen un análisis de esto y te dicen que tu sistema está apto para correr a tal frecuencia, ¿no? Si es que no, te dicen, bueno, tu sistema puede correr solo a... Por ejemplo, cuando yo empecé, o sea, ponía multiplicadores, mis divisores y todo eso, y al final viendo el STA o el reporte me decía, no, tu sistema puede funcionar a un kilohertz, ¿no? Es decir, no era usable prácticamente. Entonces, para eso, después ya vas viendo y vas poniendo registros, implementando lo que hablé para ustedes, ¿no? Pipeline o paralelismo, o bueno, varias otras técnicas que te ayuden a acelerar el timing. Bueno, y estos son FPGA, ¿no? Para los que no conozcan, es simplemente un mar de puertas lógicas donde tienes el LUTs, que son como tablas de lookup tables, o sea, tablas de lógica que puedes usar, flip-flops, DSP, que son multiplicadores, y memorias, ¿no? Entonces, cuando tú programas en Verilog, haces un sistema, un contador, un CPU, básicamente simplemente lo que hace el FPGA es rutear todos los internos bloquecitos aquí para que se adapten a lo que has descrito y funcionar y que funcione como lo has programado. Eh, ok, este es un caso eh, simple de cómo implementar una red neuronal en Verilog. Digamos que esta es una red neuronal simple donde tengo cuatro entradas
cuatro neuronas ocultas y dos salidas. Entonces, es bastante simple, ¿no? Entonces, es como que tenemos cuatro datos, esta hidden layer o capa oculta y dos salidas, ¿no? Entonces, queremos implementar, digamos, esta red neuronal, digamos que está hecha para procesar audio o clasificar algo, ¿no? Queremos implementarlo en Verilog. ¿Cómo lo haríamos, no? La solución más simple sería, ¿no? Digamos, este es un multiplicador y una suma, ¿no? Entonces necesitamos multiplicar la salida de esto por el peso, más la salida de esto por el otro peso y así, y guardarlo en esta neurona, o asignarlo a esta neurona, ¿no? Lo mismo para esto, lo mismo para esto, y lo mismo para esto, ¿no? La salida de esta neurona lo multiplicamos por el peso y lo sumamos con el otro peso y lo asignamos a esta neurona y así. Que sería básicamente, tienes los X, ¿no? Las entradas, las cuatro entradas, y necesitas multiplicar cada entrada por por cada neurona, entonces necesitas cuatro multiplicaciones, ¿no? En total necesitas 16 multiplicadores aquí, y después para la capa interna hacia la salida necesitas cuatro multiplicadores para dos para cada salida. Ah, sorry, cuatro para cada salida, ¿no? O sea, ocho en total, ocho multiplicadores. Entonces, en total, si quieres implementarlo esto, este sistema necesitarías 24 multiplicadores, lo cual significa que si es que quieres implementar esta red neuronal que funcione a baja latencia, es decir, en un clock tengas la entrada y en el siguiente tengas ya una salida, necesitarías 24 multiplicadores, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto, no? Que necesitas 24 multiplicadores, ¿no? 24 multiplicadores es bastante, es muchísimo. Eso puede consumir la mitad o todo tu FPGA, digamos, dependiendo de qué FPGA estás usando. Y también es necesario, o sea, tener una salida de entrada, salida 24 en un clock o dos, digamos. Realmente no, no, generalmente tu clock está yendo bien rápido y tu señal está lenta, entonces, para qué necesitas hacerlo en un clock? Entonces ahí viene la decisión, ¿no? Podemos hacer decisión de arquitectura, ¿no? Entonces, hay tres opciones, bueno, hay más, pero aquí he puesto las tres, ¿no? La principal, ¿no? La que estamos hablando es la que tengamos una arquitectura de 24 multiplicadores, es decir, 24 max. El ciclo de procesamiento sería un clock, sería la máxima velocidad, ¿no? El otro extremo podría ser es que tengamos un multiplicador solamente, o sea, una Mac, pero tengamos 24, tengamos la minimaria, pero el tiempo de procesamiento va a ser 24 ciclos, ¿no? O podemos tener una solución intermedia en el cual tengamos cuatro lanes, es decir, cuatro caminos para procesar, uno por cada multiplicador. En este caso, necesitaríamos solo 6 ciclos, ¿no? De procesamiento, que podría ser la mejor opción, ¿no? Entonces, como ve, esta es ya una decisión de arquitectura, ¿no? O sea, necesitas implementar una red neuronal. Puedes implementarlo con 24 multiplicadores, con un multiplicador o cuatro multiplicadores. Ahí tienes, si usas los 24 multiplicadores, vas a tener un montón de consumo y área, pero va a ser rápido. Si usas solo un multiplicador, vas a tener poco consumo, pero va a ser lento. Pero puedes usar la mitad, el punto medio, ¿no? En cual necesitas cuatro multiplicadores y seis ciclos de procesamiento. ¿Y cómo simplemente eso? ¿No? Básicamente tienes cuatro multiplicadores aquí y vas con una lógica de una máquina de estados, vas enviando datos a cada uno, ¿no? Según va llegando.
y después lo vas acumulando, ¿no? Es decir, vas creando esta secuencia aquí con una lógica secuencial, ¿no? Entonces vas mandando uno, dos, tres, cuatro, un multiplicador, mientras tanto en el otro vas mandando el otro, y mientras tanto en el otro, y cuando se libera el otro multiplicador vas mandando en el otro, y así, ¿no? Vas haciendo una gerencia de datos, ¿no? La máquina de estados es un controlador de flujo de datos, bueno, como estaba mencionado aquí, ¿no? Y ahí viene el otro problema, la memoria, ¿no? Porque tú tienes los pesos, ¿no? Si tú ves aquí tienes un peso, dos, tres, cuatro, por cuatro, 16 pesos, si no me equivoco. Y aquí también, ¿no? Cuatro, ocho por dos, 16 más dos. Bueno, digamos 40 pesos. Necesitas tener todos esos disponibles en cierto punto para poder hacer la multiplicación. Y entonces ahí viene el punto y eso es algo crucial en todo sistema de red neuronal, ¿no? Y es por eso que si ustedes se preguntan por qué cuesta tanto un GPU o lo que sea, no, no es porque tenga mayor eh, poder de procesamiento, ¿no? Porque hay sistemas que tienen mayor poder de procesamiento que una GPU. Una GPU, estas de NVIDIA y generalmente las de NVIDIA, ¿no? Son importantes, son usadas para Machine Learning con LLMs, porque ellos tienen un ancho de banda de memoria grandísimo, ¿no? Para hacer de este tipo de operaciones, tú necesitas tener todos los pesos de la red neuronal disponibles cuando todas las entradas ya están listas, ¿no? Y lo que pasa en un sistema LLM, tú tienes billones de pesos. Entonces, en el LLM es lo mismo que esto, solo que tienes billones, o millones, o billones, no sé cuánto. Entonces, para hacer la multiplicación ya no los puedes guardar en un registro, sería carísimo, ¿no? Tampoco puedes guardar en una RAM. Entonces, estos sistemas de NVIDIA o GPUs tienen un ancho alto de banda en memoria. Entonces, tú puedes leer una gran cantidad de información de la memoria, que son los pesos, en un corto tiempo para poder procesarlos rápidamente y hacer este tipo de multiplicaciones. Entonces, eh, es básicamente, es el mismo principio, solo que esto es a menor escala, ¿no? Ah, y bueno, y al final, ¿cómo se implementaría, no? Simplemente necesitas un top, un wrapper, algo que guarde todos los submódulos, un controlador, una interfase que lea y escriba los pesos de la memoria, un array de multiplicadores, ¿no? Digamos que son cuatro, entonces tenemos cuatro multiplicadores, una lógica de activación, ReLU, que es simplemente una comparación, más o menos, dependiendo, puede ser una lookup table, una tabla de comparación, y una lógica para la salida. Pero todo esto es orquestado, manejado por este controlador, ¿no? Y esto es como la orquesta, ¿no? O sea, en cada ciclo va cogiendo ciertos datos, ¿no? En un ciclo va cogiendo un peso, en el otro peso, en el otro otro peso, y así va haciendo, paralelizando el procesamiento, ¿no? Hasta tener, estas son las cuatro neuronas internas y estas son las externas de salida. Entonces, básicamente un sistema de redes neuronales es simplemente lo mismo, solo que en mayor escala, ¿no? Y con un ancho de banda de memoria altísimo. La interfaz de memoria ya llega a niveles físicos, ¿no? En el cual tu FPGA no va a poder soportar. Para eso necesitas un GPU o un FPGA que tenga un gran ancho de banda o un ASIC.
Entonces, como para resumir, ¿no? Como dijo aquí, ¿no? El diseño de un sistema es una negociación, ¿no? Entre tiempo, latencia, área, energía y precisión. Y se ve bastante en el último ejemplo que les di, ¿no? Que puedes tener una Mac, tienes más ciclos, menos áreas, más lento, más económico. Tienes 24 Macs, es más rápido, pero es más caro. O puedes tener los puntos intermedios, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no? ¿Qué se tiene? Bueno, estos son solo unas sugerencias, ¿no? De cómo optimizar tu diseño, ¿no? Entonces, pues, las técnicas que se tienen, ¿no? Es ver tu perfil de timing, es decir, cuánto tiempo necesitas tu aplicación necesita para recibir o para enviar datos, recibir datos. Los bits, ¿no? O sea, intenta reducir la precisión lo más posible a un nivel aceptable. La memoria, trata de hacerlo más cerca a memoria, pero sin sacrificar mucho el budget, o sea, sin hacer el diseño tan grande. Agrega pipeline si es que es necesario, ¿no? Si es que tu sistema eh, tiene rutas críticas en el cual tiene mucha lógica, entonces puedes agregar pipeline. Paraliza, ¿no? Si es que necesitas algo que sea rápido. Y al final verificar, ¿no? Que eso es obligatorio, creo yo, para que tu sistema pueda funcionar. Si no, pues, ¿cómo sabes que funciona? Bueno, errores comunes que siempre he visto, siempre veo en personas que empiezan en esta área, ¿no? Es que ven el Verilog como C, ¿no? Lo cual no es correcto, es decir, la sintaxis es parecida, pero es completamente diferente, ¿no? Verilog primeramente no es software, ¿no? Es hardware. Cuando diseñas un sistema, tienes que primero ver cómo es tu circuito digital, imaginar cómo sería tu diagrama de bloques, tus multiplicadores, y después ir a codificar, ¿no? Codificar es la última cosa que prácticamente se hace. Eh, Ignorar overflows. Son son problemas silenciosos que están ahí. Y si no te das cuenta, te pueden sorprender cuando menos te lo esperas, cuando ya es muy tarde a veces. Los test bench necesitan tener bastante cobertura, invertir tiempo en verificación. Tener valid data, o sea, definir interfaces de streaming correctamente, ¿no? Tener memoria externa excesiva, sí, bueno, eso es un problema. Bueno, no siempre, depende A veces también tener mucha memoria interna excesiva es problema. Diría que el problema en general es no saber balancear cuánta memoria interna o externa necesitas. Mezclar control y datapath. Sí, es básicamente nunca hagas tu código de tal forma de que tu FSM, máquina de estados, se mezcle con la lógica de multiplicación, división, o cualquier lógica que tengas ahí de transformación de datos. Ambas tienen que ser independientes. Bueno, eh, finalmente, cambiando de tema, ¿no? Quería hablar un poco sobre esta área, ¿no? De semiconductores y cuáles son las oportunidades que hay, ¿no? En el mercado, ¿no? Eh, si deciden a seguir esta área, eh, los caminos donde se podría trabajar es en este tipo de sistemas, ¿no? Eh, o sea, ahorita hay bastante, eh,
¿cómo se dice? Se requiere bastantes profesionales en esta área por el simple hecho de que ahora está habiendo bastante aplicaciones o sistemas que necesitan usar inteligencia artificial en el Edge, ¿no? Cuando dice Edge AI es implementar sistemas de inteligencia artificial que funcionen en los dispositivos móviles o en los laptops, ¿no? Entonces hay bastante investigación, productos, proyectos que van alrededor de esto. TinyML, por ejemplo, es un ejemplo claro. Si lo buscan en Internet, es una plataforma para poder crear sistemas de Machine Learning en microcontroladores. Ah, aceleradores es un campo bien alto en el mercado, ¿no? Hay aceleradores de hardware. Y bueno, estos son temas que son importantes saberlos, ¿no? Co-design, que es lo que estoy hablando, ¿no? Este algoritmo y arquitectura, hacer sistemas seguros, sistemas automotivos, por ejemplo, necesitan, aparte de todo lo que les he dicho, bastante tolerancia a fallas, eh, y baja energía es lo que prácticamente está en todos los sistemas ahora, ¿no? Que tu sistema consuma lo menos energía posible. Entonces, estos son temas que están en boga en el mercado ahorita y que si están interesados en aprender y seguir esta carrera, podrían estar viéndolos, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían en el Perú, ¿no? Desde la perspectiva peruana, ¿no? ¿Cómo podrían seguir en este camino, ¿no? Que yo recomendaría, si es que les gustaría seguir y tener una carrera en semiconductores, es primero empiecen, ¿no? A tener un portafolio de proyectos, ¿no? En Internet hay demasiada información acerca de esto. Entonces, puedes demostrar que puedes hacer un sistema, un filtro, un FFT o alguna aplicación de audio. Es bien visto y es una buena oportunidad de aprender bastantes cosas, ¿no? Hacer una red perceptrón como lo que le mostré ahora, ¿no? Hacer una pequeña red neuronal. Es un ejercicio bien interesante, se aprende bastante. Y si quieren ir más, hay proyectos en el cual puedes implementar un LLM simple en un FPGA. Y bueno, saber sobre Test Bench, Python, porque Python o MATLAB van siempre juntos con el diseño de semiconductores, porque primero se modela, se hace algo en Python y después se hace, se pasa a hardware. Difícilmente vas a hacer tu diseño, tu algoritmo en Verilog directamente. Y bueno, aprender GitHub o algún otro tipo de control de versión. Bueno, ahora GitHub, no, Git en general, no GitHub, es importante. Y bueno, aprender RTL, como les digo, ¿no? Saber diferenciar entre cuándo usar una técnica u otra es importante. Verificación, ¿no? Saber cómo testar tu RTL, arquitectura y comunicación, ¿no? Ver cómo puedes, eh, o sea, tener una buena base teórica sobre esto, ¿no? ¿Dónde podrías continuar? Bueno, esto es basado en mi perspectiva, ¿no? Y básicamente conozco un poco más sobre cómo es el ambiente en Brasil. Y en Brasil hay programas como el que es maestrías primero en microelectrónica, como en la Unicam, la que yo hice, o en la USP o otras universidades. Hay un programa en Brasil que se llama CI Innovador, que es un programa en el cual yo hice, tenía otro nombre aquel tiempo, se llama CI Brasil, en el cual te enseñan todo sobre semiconductores. Es una especialización, es gratuita, esto te paga por ir ahí, pero hay que postular y un examen y todo eso. Sería bueno que vean eso. Todo está en internet, busquen CI Innovador y van a ver toda la información.
Y bueno, les sugeriría seguir, ¿no? En este tipo de conferencias, participar en el CAS. A mí el CAS me abrió bastantes puertas, o me abrió por lo menos, me hizo conocer este mundo, ¿no? Yo no sabía nada de esto, ¿no? Probablemente estaría trabajando en otra área actualmente en Perú, si es que no hubiera sabido de esto, de esta área que me apasiona bastante ahora. Y bueno, prácticas, ¿no? Lamentablemente en Perú no sé si hay tantas prácticas en esta área. Generalmente creo que salir para Brasil y tal vez Europa o Estados Unidos sea una mejor opción, pero tal vez esté equivocado, no lo sé. Eh, bueno, seguir aprendiendo fundamentos siempre, señales y sistemas, saber 10 DCP, ¿no? El curso de sistemas digitales uno y 2 creo. Para ustedes, no sé si ha cambiado la currícula. Para mí era esa. Arquitectura de computadoras, básico. RTL, saber Verilog, System Verilog. Herramientas, un simulador RTL, cualquiera que encuentren. Ahora hay bastantes opciones open source como Verilator y para sintetizar a IOSIS. Es decir, ahora hay bastante información en Internet e incluso es gratis y open source. Entonces pueden fácilmente empezar a jugar, a verificar, a hacer todo esto con herramientas open source. Sin ni siquiera hacerlo en un FPGA, ¿no? O sea, eso es lo mejor, pero si no es posible, pueden simular y también se aprende bastante, ¿no? Porque al final el último paso es solo grabarlo en el FPGA. Eh, Proyectos, ¿no? Tener un portafolio, ¿no? Eh, tal, tal vez implementar un filtro FIR, un FFT o hacer un sistema de reconocimiento de audio. Es algo donde se aprende mucho, muchísimo, y más si quieren seguir en esta área. Bueno, finalmente, para terminar, creo que ya estoy sobre la hora. Bueno, los, lo principal que quiero decirles es que, bueno, cuando implementen un sistema, siempre tengan en cuenta las restricciones físicas, que siempre hay la eficiencia es determinada por la arquitectura que es definida por el diseñador y por eso es necesario ver bastante todas estas técnicas que les he mencionado y ver las restricciones del sistema, del cliente, de la aplicación. Y bueno, el Verilog, creo que aprenderlo es bastante importante en caso quieran seguir en este. Bueno, gracias muchachos. Si tienen alguna duda, una pregunta, por favor, estoy abierto. Sí, buenas, ingeniero. Hay Ah, preguntas en el chat. No sé si las pueda ver. a ver, tal vez si me puedas. Hola, a ver, le comento. Ujú, Adrián Anampa, bueno, primero, buenos días. Comentó sobre el ruido debido a la quantization. ¿Qué técnicas ujú. de cuantización recomiendas para mitigar ese ruido? ¿Cuándo se llena la memoria? Comentaste que buscas el equilibrio con menos multiplicadores. ¿Eso es mejor aplicar a una técnica de poda neuronal? ¿O cuándo es mejor menos multiplicadores que la poda? Y mi última pregunta es, ¿la técnica de pipeline se puede aplicar a cualquier FPGAs de Altera, exactamente de la familia Max 10 de 10 Lite? Ok, son varios. Sí. Ok, con respecto a cuantización, depende del tipo del río de cuantización que tengas. Ah, lo que se hace generalmente es modelar la cuantización. La cuantización es básicamente un proceso estocástico que tiene una varianza. Entonces, básicamente hay una formulita en la cual tú puedes más o menos
estimar cuánto va a ser la cuantización de cada eh, bloque que está truncando, redondeando, ¿no? Con esa fórmula tú puedes propagarlo hasta la salida y ver si es suficiente o no para tu aplicación. Si no es suficiente, cuantización simplemente no puedes hacerte. La única forma de reducir la cuantización es aumentar el número de bits. Es decir, vas aumentando, si estás redondeando para 5 bits, bueno, si tienes ruido de cuantización, redondeas para más bits, ¿no? Y así vas reduciendo la cuantización y vas equilibrando los puntos de cuantización que tengas, ¿no? Generalmente lo mejor es intentar no hacer cuantización, es decir, en vez de, a veces tú redondeas tres señales y después las multiplicas, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, mejor las multiplicas y después redondeas. Entonces, reduces tres fuentes de ruido a una. Entonces, esas técnicas más o menos de modificar el dónde estás cuantizando es bastante, es una de las formas más efectivas de hacer la cuantización. Con respecto al pipeline, no, es una técnica independiente de arquitectura, puedes hacerlo en cualquiera. Es una técnica en la cual tú agregas un registro en tu sistema y, bueno, y ese registro ahora tienes que controlarlo, entonces tienes que modificar tu máquina de estado. Generalmente todas estas técnicas que hablé son independientes de cualquier plataforma, son genéricas, por decirlo así. Con respecto a los multiplicadores, si es que entendí bien, bueno, eso depende mucho en cuál es tu aplicación, pero podrías, como decía, balancear cuántos multiplicadores quieres dependiendo de tu aplicación, dependiendo de cuán grande es tu diseño. Todo depende del sistema que estás diseñando. Espero haber respondido la pregunta. Disculpa. Ok, para lo siguiente también tenemos un saludo del profesor Aurelio Morales. Saluda Profesor, ¿cómo está, este, profesor? el doctor. Un abrazo. Sí, Su ex profesor dice del fenecido curso EE 636 Sistemas Digitales 2. claro, Menciona, prácticamente eso es como me introduje a este s- mundo. Le debo sí, mucho a ese curso. es Bien difícil, por decirlo. Sí. justo también es nuestro actual asesor Ok, del capítulo. genial, genial. Algo importante, dice, es que cuando uno desarrolla un algoritmo en Python o MATLAB, es que no se conoce el detalle del hardware que se desea implementar y posiblemente usar un HLS no sea óptimo. Si no se puede comentar la opción de usar un HLS en lugar, o sea, si nos puede comentar la opción de Ujú. usar un HLS en lugar de hacer un diseño discreto a nivel de RTL con Verilog, ¿no? Sí, HLS es una nueva tendencia. Para los que no saben, es High Level Synthesis, que es generar RTL desde un lenguaje de alto nivel. Actualmente en HLS tenemos herramientas como Catapult, creo que es la más conocida, si no la principal. Hay un Science también. Pero básicamente lo que hace es generar un diseño desde una descripción de en C, en System C, la verdad, una variante de C++, la verdad. Entonces tú en vez de hacer tu código en RTL, lo haces en C++. Y después te genera un Verilog que es equivalente o debería ser equivalente al tu código. Y sí, bueno, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? También hay otro que es en Simulink. En Simulink tú puedes generar desde tu diagrama de bloques que es en Simulink un RTL, un Verilog. El problema de HLS es que primero System C, ¿no? El System C no es muy
O sea, no hay HLS de Python, por ejemplo, ¿no? Eso lamentablemente no he visto, si es que hay, no lo he visto. Todos los HLS que conozco son en Simulink o SystemC. Entonces, en SystemC, eh, puedes, es una ventaja porque puedes simular tu sistema y simularlo y codificarlo más rápidamente. El problema es que te genera un hardware muy grande, ¿no? Eh, para algo simple, que por ejemplo yo he trabajado en unos experimentos que me consume, digamos, 10 de área, cuando lo hacía en HLS me funcionaba, pero me generaba un montón de registros, lógica innecesaria, que hacía que el diseño sea 3 veces el área. Y eso no es deseable, ¿no? Ese es uno de los problemas. El otro es el mantener un código HLS. Una vez que fue creado el código, generalmente, si tú quieres hacer algún cambio, ya no puedes, necesitas ir siempre a cambiar el system C para generar otro código. Y generalmente este código generado es muy diferente o varía bastante de lo que tú desearías hacer directamente en el RTL. Eh, y eso es un problema, porque por ejemplo, cuando estamos en producción, ¿no? En casos reales, digamos que encuentras un bug y necesitas arreglarlo, y generalmente cuando tú arreglas un bug, necesitas hacerlo con la mínima cantidad de cambios posibles, es decir, poner una puerta AND, una OR, hacer cambios puntuales, ¿no? Porque no puedes hacer nada, porque generalmente el chip ya está fabricado y lo único que puedes cambiar es la capa de arriba que conectan las puertas lógicas. Con un HLS es difícil cambiar eso, porque primero no sabes qué está haciendo el código y, y otro, no sabes cómo probarlo y no sabes cómo ir para atrás. Creo que por eso generalmente la HLS no tiene tanta aceptación últimamente. Y bueno, pero es una opción, sí, es una opción que se puede hacer. Y hay algunas empresas que lo usan. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, justo ahí del profesor Aurelio, otra más, dice, otro tema muy importante para el tema del timing closure es que no necesariamente trabajamos con un solo reloj, sino el sistema se particiona en bloques que trabajan a diferentes frecuencias y se Sí, necesita hacer un análisis de CDC, Cloud Domain Crossing, creo que sí. para Ujú. LSTA. Sí, sí, es algo que no he tocado, pero si, por ejemplo, tú tienes dos sistemas, uno dentro de tu sistema tienes un bloque corriendo un clock y el otro corriendo otra frecuencia, ¿no? Si tú mandas una señal de una para el otro, de un bloque para el otro, puede ser que justo la señal esté cambiando cuando esté en el edge del otro clock, ¿no? Y hace que el flip-flop entre en un estado de metaestabilidad, es decir, que el clock no es capturado correctamente o la señal no es capturada correctamente. Y ahí a partir de ahí todo lo que esté procesado en tu otro bloque va a ser, es invalidado, ¿no? No sabes qué puede pasar. Entonces, para eso hay técnicas de análisis entre dominios de clock, que es lo que el profesor bien comentó, CDC, Cross Domain Clock. Hay incluso herramientas para hacer el tipo de análisis, ¿no? Y hay técnicas también, ¿no? Para enviar una señal de un lado para otro, cómo sincronizarlas. Y sí, es un tema bien amplio también. Ujú. Y bastante interesante. Sí, bueno, un poco comentado también en el chat del curso, ¿no? De Sistemas Digitales 2 que ya no está, pero creo que comentarían que podría hacerse
un curso que se llame computación reconfigurable. Creo que por ahí va también el curso, ¿no? Sería interesante. Sí. Ujú. Siempre y cuando se tomen, por lo menos estos temas se traten, yo creo que sería bastante importante para la formación de los alumnos, ¿no? En ingeniería electrónica. Claro. Sí, sí. Como última pregunta de mi parte, ingeniero. En mi caso, yo estoy trabajando con un proyecto, digamos, de casi como un sensor óptico, digamos, que mediante un láser capto, va hacia una rendija de difracción, luego va hasta un espejo y vuelve en la misma dirección, porque está en 90 grados el espejo con la rendija. Esta la capto mediante un fotodiodo y la cuestión es que esa señal eléctrica que ya se tiene, poderla procesar, ¿no? Justamente, bueno, lo que da es corriente, claro. Luego ya Ujú, va por un amplificador que convierta a voltaje, pero de ujú, ahí se quisiera procesar esa data a lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, lo que aún no tengo claro es luego de ahí a cómo conectarla hasta una FPGA o llevarla tal vez a una computadora para verla en tiempo real, trabajarla en Python para con gráficas, ¿no? Tenerlo ahí. ujú. No sé si me puede dar alguna idea. Pues son ADC, ¿no? Ah, si tu objetivo es usarlo en Python primero, yo creo que puedes usar un microcontrolador que tenga un ADC. Creo que los arduinos. Bueno, tendrías que ver cuán rápido necesitas hacer ese muestreo, ¿no? No sé cuánto tiempo dure el tiempo de adquisición que necesites, pero ya, de hecho necesitas un ADC. Y de ahí creo que no es tan difícil enviarlo vía interfaz serial a la PC, ¿no? Y ahí lo puedes procesar. Una vez hecho eso, tal vez si necesitas hacerlo en hardware, es el mismo concepto, ¿no? Tienes un ADC, pero en el FPGA. Los FPGAs de Altera, hay varios que tienen ADC. No sé si ustedes tengan uno ahí, pero ver uno que tenga un ADC. Y, y no es tan difícil, ¿no? Solo es configurar el ADC. Va a ser un stream de data y con eso lo vas guardando en una memoria, algo así, o vas procesándolo, ya depende de lo que quieras hacer. Pero sí, creo que cualquier microcontrolador con un ADC podría ayudarte. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ujú. Bueno, ya acabando la ponencia, agradecer eh, por su charla. La verdad ha estado muy completa y todo este mundo de RTL, de la parte de FPGA y Verilog es muy interesante y también nos interesa mucho a nuestro capítulo, la verdad, ya que esto mayormente da pasos para afuera, digamos, del país, tanto como Brasil, México, Alemania, España. Hay mucho trabajo en ese rubro. Y sí, hay varios Sí. chicos que están interesados en esa parte, ¿no? Muchas gracias también por esa parte final, donde pueda ver qué ir haciendo, qué camino tomar para ir encaminándose a ese rubro, ¿no? Entonces le agradezco muchas gracias por su participación y también a los participantes por estar. No sé si quiere decir algo más para terminar. No, gracias por la oportunidad. Siempre feliz de poder aportar o compartir el conocimiento con los estudiantes y más aún cuando son de la uni, ¿no? Donde también fui estudiante. Entonces, les comparto las slides también. Después se los paso a Ángel y bueno, yo creo que ahí se los puede compartir a ustedes. Sí, ingeniero, Ujú. estamos en comunicación. Muchas gracias por aceptar la ponencia. Ujú. No, Ya, gracias a ustedes. Bueno.
Muchas gracias.